bien, Marlon, te quería dar las gracias por tu amabilidad, por hacer parte de esta cuarta temporada del programa Somos Cultura. Estoy muy emocionado y contento de poder conocerte y una vez más te doy mi gratitud, por favor. Pues empecemos. A mí me gustaría conocer un poco de la historia de Marlon. Coméntame un poco cómo fue la niñez de Marlon Ruiz. ¿Qué recuerdos puedes evocar que te hayan trascendido, incluso en este camino del arte, en el camino de la pedagogía que tú ahora transitas? Hay muchos puntos de quiebre que podría decirse que influyeron en el mundo de arte. Primero, uno en Latinoamérica mucho se enfrenta con la pobreza, ¿no? Y eso es una ventana abierta para la creatividad, ¿no? Cuando uno es pobre, no muy pobre, gracias a Dios, pero cuando uno no tiene, o los padres no tienen los suficientes medios, por ejemplo, para tener un montón de juguetes, uno ya comienza a utilizar la creatividad y tener lo que tengas a la mano para poder distraerte y hacer tu propio mundo, ser feliz. Mis padres se separaron cuando yo era muy niño. Eso también dejó como una puerta abierta para que yo también pueda hacer algo por mi propia cuenta. Por un lado era muy triste, por otro lado sentía mucha libertad. Una oportunidad, digamos. Sí, y uno de los puntos de quiebre fue que una vez una tía, prima de mi papá, pasó por la casa de mi abuela cuando yo estaba viviendo con mi abuela y me dijo que quería llevarme a un museo de arte. Y yo era muy niño, no sé, 8 o 9 años o menos. Y fue como un nuevo universo, ¿no? Es otra cosa. Recuerdo muchas cosas muy claramente de aquella época, de aquella visita. Lo veía al Museo de Arte de Lima muchísimas veces y siempre sabía dónde estaba tal o cual cosa, o también cuando lo habían cambiado de lugar. Claro. Pero luego estudié ahí también un poco de pedagogía de las artes y fueron casi 2 años también muy bonitos. ¿Cuál es la herencia artística de dónde proviene Marlon Ruiz? ¿Esta herencia artística venía ya en abuelos, padres, bisabuelos, etcétera? ¿Qué conoces tú de eso? Por un lado, lo único que conozco es más la familia de mi papá, que viene de la selva de Perú. Mi abuelo era violinista como tú, aparte de ser policía. Esa era la vena artística. Mi abuela era pedagoga, era profesora de primaria. Y más allá de ello, no conozco a nadie más que haya tenido ese talento, ¿no? Pero mi abuelo, decían que sí, era muy buen músico. Llegué a escuchar algunos audios de él que había dejado en cassettes, que conservaba mi abuela. Muchos de ellos creo que ya se perdieron porque en Lima era una ciudad muy húmeda que todo malograba. Por supuesto. ¿Qué crees que es pues ese papel dentro de tu familia de tú ser artista? ¿Cómo lo asumiste? ¿Desde cuándo vino esta idea de... Igual a mí el arte me atrae mucho. ¿Ya fue en la niñez, fue en la juventud? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un poco a cuentagotas. O sea, como te digo, esa visita al Museo de Arte fue un nuevo mundo para mí, donde ya todos los niños siempre están por pintar, cortar, hacer manualidades, pero yo comencé a pintar mucho sobre tablas, me acuerdo, con témperas, pero en aquellos tiempos como que mucho interés en los mayores no lo tenían, entonces comenzaba a hacerlo de lado. Con el tiempo comencé a hacer solo bosquejos o dibujos para mí, ya no se los mostraba a nadie, a veces a mi papá, a veces a mi abuela, pero ahí quedaba. Claro. Luego se me ocurrió que ese no era mi camino y decidí ingresar al Colegio Militar. Es un internado en Lima, el mismo que Mario Vargas Llosa narra en La Ciudad de los Perros. 3 años en un internado, encerrado ahí, hicieron valorar mucho mi libertad y esas ganas de nuevas de salir y querer meterme de nuevo al arte. No, esto no es para mí, mejor vamos por allá. Me causa mucha intriga
¿Qué es lo que te impulsó a ir por ese camino antagonista del arte? Tal vez querías probar tus propios límites. En parte sí, fueron muchas cosas personales, también de la vida familiar, que dije no es lo mismo que tenía cuando yo era niño, y por otro lado había muchos familiares que eran militares o policías, y dije ya puede ser. Y mucho me gustaba la literatura, entonces mucho encontraba en estos libros algo diferente, entonces, y era muy cierta las cosas que estaban escritas ahí. Por ejemplo, La ciudad de los perros, ese es un microcosmos o un mini Perú dentro de ese, claro, de ese internado, donde están personas, adolescentes o púberes de diferentes partes del Perú, con diferentes estratos sociales, diferentes razas, y todo se combina ahí. Es como tratar de sobrevivir, sobre todo mentalmente, claro, aparte de lo físico. Por supuesto. Cuando recobras esta libertad, ¿qué es lo que había cambiado en Marlon Ruiz luego de este tiempo de internado? ¿Y qué era la convicción que te iba a seguir en el futuro? ¿Cómo lo encaraste después? Primero que todo quería aprender muchas de las cosas que durante el internado no pude aprender por muchos factores, y se me dio por querer descubrir también el Perú. En realidad comencé a viajar bastante, y luego comencé a estudiar diseño gráfico. 3 años estuve estudiando diseño gráfico, terminé la carrera y luego comencé a trabajar en otro ámbito. Primero me metí como voluntario en un albergue con niños en Perú y comencé a enseñar pintura, y encontré como un nuevo mundo también en la pedagogía junto con el arte. Claro. Cuando estabas encarando este nuevo mundo, ¿no?, ya con una libertad asumida y sobre todo valorando la vida después de este internado, ¿qué representaba? ¿Cuál es el papel que representaba el arte en ti y esta idea de juntar el arte y la pedagogía? Por un lado, yo tenía el arte en sí como algo muy personal. Cuando uno comienza, por ejemplo, a pintar, puedo pasar horas de horas haciéndolo, y era como soy solo yo y la obra. Y en la pedagogía no soy solo yo, sino también los alumnos, los niños, y el modo en que puedes influir en ellos, o que ellos pueden captar lo que uno quiere y que ellos mismos se expresen como quieran, ¿no? Claro. Son muchas cosas entrelazadas. En sí, por un lado fue también la libertad de estar, de querer ocupar el tiempo de uno mismo, pero por otro lado también el internado me enseñó mucho en disciplina, por ejemplo, en ser muy metódico, en tener las cosas en orden. Claro. Y tuvo muchos casos, factores buenos, o sea, resiliencia, perseverancia. Trabajo en equipo. Sí, mucho también influyó en mí eso del colegio militar, y ambos mundos no tienen por qué estar divorciados uno del otro, pero influyen mucho en el carácter de uno a futuro, ¿no? Claro que sí. Cuando me hablas de que la pedagogía y el arte empezaban a ocupar un espacio en tu vida, ¿cómo fue la visión de Marlon como adulto ya? ¿Querías ejercerlo eso por una cuestión monetaria, porque los artistas también buscamos, por supuesto, sobrevivir de eso? ¿O había alguna razón altruista por detrás que estabas buscando dentro de ti? La razón altruista fue primero entrar en ese mundo con niños que lamentablemente no tenían padres. En lo artístico, cuando uno es joven, claro, tiene la idea de que puedes vivir de ello. Uno cree que puede ser lo mejor de lo mejor, pero claro, te vas topando con muchas piedras en el camino que dices, se te cierran muchas puertas, pero en aquel tiempo, cuando estás muy motivado, lo único que no debe hacer uno es parar, sino seguir produciendo. Claro. ¿No? Seguir produciendo a pesar de que no se abra ni una puerta. Cuando se abra vas a tener material ahí puesto. No me importó mucho el material. Pude vender, gracias a Dios, lo suficiente como para
vivir bien en Perú, y como para ahorrar para los primeros meses cuando nos mudamos mi esposa y yo acá a Alemania, Wow. para poder por lo menos pagar los cursos de alemán, por ejemplo. Muy bien, pregunta indispensable. En este tiempo, ¿cómo llegó la transición hacia un pensamiento de migrar? ¿Ese pensamiento de migrar ya venía desde niño, algún día ya evocabas el viajar o no, o llegó de sorpresa? ¿Cómo fue que llegó a tu vida esto? No, yo conocí a mi esposa justamente en este albergue. Cuando yo trabajaba ahí, ella vino a hacer un trabajo social un año y nos conocimos ahí. Al principio no tenía ningún interés, para decir verdad, para ser sincero. Estaba más ocupado en el trabajo que estaba haciendo ella ahí, pero poco a poco surgió, ¿no? Entonces, un año después nos casamos, la cosa fue bastante rápida también, pero como vivimos juntos en Perú unos 6 años, en ese tiempo, todo ese tiempo, nunca pensamos nosotros en venir a vivir acá a Alemania. Mi esposa estuvo haciendo sus estudios allá, su universidad, y las cosas ya comenzaron a cambiar poco a poco a medida que la seguridad en la zona por donde nosotros vivíamos no era tan buena. Entonces, y tuvimos un par de casos que nos dijimos, ¿seguimos aquí o migramos? Y por el otro lado estaba también, si estamos casados, decidimos tener una familia, o sea, hijos, ¿queremos educarlos aquí o allá? Entonces comenzamos a sopesar las cosas, probamos, luego que ella hizo su maestría, comenzó a ir bien, y poco a poco nos hemos ido moviendo a Alemania, primero en Heidelberg, después estuvimos en Hamburgo y luego ahora vivimos acá en Ahrensburg, pero poco a poco hemos ido desarrollándonos. Claro que sí. Cuéntame, por favor, cómo fue cuando ya decidieron ustedes migrar. ¿Cómo fue esa primera impresión tú que tuviste y a dónde llegaste? Bueno, como te comenté, llegamos a Heidelberg, es una ciudad universitaria muy cerca a Frankfurt. Había mucha comunidad latina, gracias a Dios, como que para que la transición no sea tan chocante. El clima que tiene ahí también no era tan extremo, gracias a Dios, ¿no? Culturalmente, podría decirse que gracias también a lo del colegio militar, podría adaptarme a cualquier ambiente. Y suelo reprimir algunas cosas, no pensarlas. Por ejemplo, si extraño la comida, si extraño mi familia, suelo no hacer eso para justamente no sufrir, ¿no? Claro. Y enfocarme en lo que está ahí presente y lo que puedo hacer. Y valorarlo además. Sí, claro. Y poco a poco, como te digo, la transición no fue muy suave. Gracias a Dios. ¿Cuáles fueron esas primeras acciones que hizo Marlon en la tierra nueva? ¿Qué buscabas? ¿Qué curiosidades te traían? Curiosidades. Durante el tiempo que estuvimos, los primeros años que estuvimos casados, siempre que veníamos de vacaciones, siempre era visitar museos, galerías, museos de arte, conocer en vivo aquellas obras que uno ha visto solo en libros, ¿no? O en presentaciones de PowerPoint, en algunas exposiciones que teníamos cuando hacía, por ejemplo, mis estudios de diseño gráfico. Conocer el idioma es el segundo, y yo venía estudiando alemán en el Goethe Institute en Lima mucho tiempo, pero estudiarlo aquí es muy diferente. Y comenzar a ver que algunas cosas funcionan mejor cuando uno ya se adapta culturalmente, ¿no? Implícito el idioma, daban como que mucha satisfacción. Entonces ya uno no tenía que estar pensando tanto en qué dejabas, y aparte la tecnología hoy en día nos permite que nos comuniquemos con nuestra familia casi a diario, en video, entonces no había mucho que extrañar, ¿no? Claro. Cuando asumes este reto de integrarte al mundo alemán, ¿cómo veías tú en un principio el hecho de ser artista y querías, o no tal vez, o querías dar un cambio en tu vida? ¿Cómo fue estas primeras impresiones sobre ser artista aquí en Alemania? También es una dura realidad, porque no sientes que se abren todas las puertas, se abren ciertos espacios de que uno tiene que aprovecharlos, no menospreciarlos,
Llegué así, por ejemplo, una vez a exponer junto con el consulado de peruano en Múnich, algunas exposiciones de fotografía, de pintura. Y en Hamburgo había un festival que se llamaba el Mercado Latino, donde expuse un par de veces, y con el tiempo los dueños me contrataron para poder ser el project manager, project lighter de ese festival, y así ya comencé a conocer muchísima gente latina aquí en Hamburgo, en el norte de Alemania, y ese contacto con personas de otros países de latinoamericanos me hizo también abrir un mundo que ni siquiera lo había conocido en el propio Perú. Wow, interesante. Y cuando conoces más latinoamericanos, ¿qué es lo que te reflejan en ti? Porque normalmente suelen decir que las personas que nosotros conocemos terminan siendo espejos nuestros, ¿no? De las carencias o de las cosas que tenemos. ¿Qué era lo primero que tú veías en este nuevo mundo latino que estabas descubriendo aquí en Hamburgo? Una de las curiosidades que me pasó fue que cuando trabajaba al principio en Hamburgo para una cadena que se llama Chivo, era cuando las personas entraban y comenzaban a hablar en alemán. A pesar, las veías y decías, eso puede ser de Colombia, Ecuador. Y ya cuando hablaban y tenías la entonación melodiosa, o sea, como cantado el alemán, decías, ah, estas son de Latinoamérica. Y eso es algo que más o menos uno te daba ese rayo de sol, ¿no? De que, ay, acá hay una persona más que viene de por allá, y siempre estaba de pronto la conversación en español, ¿no? Y era muy bonito, porque es como, imagínate, un día de invierno, todo frío, todo en alemán, todo muy estructurado, y de repente viene alguien y comienza a hablarte muy melodiosamente en alemán y dice, ah, mira, ¿tú de qué parte de Latinoamérica eres? O a veces ya el oído se vuelve tan agudo que puedes decir exactamente de esa persona de dónde viene. Oyéndola en alemán. Oyéndola en alemán, sí. Qué bien. ¿Cómo fue esta experiencia de ser, pues, digamos, consultor, productor o productor asociado en este Festival de Comida Latinoamericana? Por un lado fue muy enriquecedor saber de conocer diferentes historias de mucha gente, de cómo habían luchado no solamente para integrarse acá, sino en sus propios países, ¿no? Que hay muchas cosas en común que tenemos en Latinoamérica. Entonces era como si estuvieras leyendo 100 años de soledad, pero por otros diferentes capítulos. Decía, yo vengo de tal, hago tal cosa, he hecho tal, y ahora vivo acá desde tal fecha, le he pasado así, asá, y son cada persona como un libro para mí. Y cuando comenzamos, bueno, cuando comencé yo a trabajar para el mercado latino, por ejemplo, comencé a usar ya esa mentalidad no artística, sino un poco de militar, y decir, hay que cambiar algunas cosas porque también vivimos en un país que es bastante estructurado, ordenado, y hay que cambiar algunos estándares para que nuestro producto o lo que nosotros ofrecemos, por ejemplo comida, esté mejor visto. Tengo un mercado más amplio también, ¿no? También, para que la gente conozca y no diga, no quiero comer eso, ¿no? Ver la presentación, ver cómo uno se presenta, y nos fue bien, nos fue bastante bien. ¿Cómo es que tú podías visualizar las falencias, es decir, qué faltaba para que el mercado latino dé un paso más así? Porque supongo que lo que buscabas es que la sociedad alemana también sea parte de eso, ¿no? El público objetivo también el público alemán, ¿no? Yo me acuerdo que estudié Ciencia de la Comunicación y habían formas de comunicarnos o de hacer publicidad. Muchos latinos consumían, por ejemplo, Facebook, grupos de Facebook, mientras que los alemanes eran un poco más Instagram, ¿no? O otras redes. Y entonces, el llegar al público alemán, tenías que llegar con cosas más concretas.
Pero también mucho que entre por la vista. O sea, comenzamos a cambiar también las imágenes, la fotografía, que al principio preguntábamos a los personas que se presentaban con nosotros, los cocineros, mándenos imágenes de su trabajo, y las fotos eran, claro, para su estándar, una foto más familiar. Entonces decían, pero esto queremos venderlo para el público alemán, tenemos algo más elaborado, más producido, trabajado, algo más limpio. Limpio me refiero en términos de comunicación. De comunicación, sí. Entonces, llegamos a mucho público alemán, gracias a Dios. Mucha gente se divertía o no sabía todo lo que se perdía en esos años que han vivido allí, muchas personas tienen también sus propios restaurantes acá en Hamburgo. Entonces era un medio también para que ellos se den a conocer al público alemán, ¿no? No solo latino. Claro, al final era vender una experiencia cultural o multicultural en un espacio dado, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Cuéntame, por favor, previamente habíamos hablado de un primer intento, tal vez me corriges tú, de levantar emprendimientos culturales. ¿Cuál era el propósito detrás del café, de levantar, de crear un espacio para latinos, crear un espacio cultural? Cultural en general, pero también estaba muy enfocado a latinos. El café, Cultura Café, Gergechen, fue inaugurado en Winterhude. Tenía 2 personas que eran mis socios, y la idea era que cada día teníamos un espacio cultural diferente. Un día podíamos tener un Stammtisch de español, otro día de alemán, otro día teníamos juegos de mesa para que se conozcan varias personas, música, había también dibujo y pintura, y se trataba también de ofrecer gastronomía latinoamericana, ¿no? Y la idea era que también sea un espacio donde también se puedan encontrar latinos. Lamentablemente la sociedad no funcionó muy bien, entonces yo decidí dar un paso al costado. Bueno, sí, hay muchas cosas que traspasan las propias reglas que nosotros habíamos puesto, entonces, y no hay una mentalidad de cambio, entonces yo decidí dar un paso al costado, y gracias a Dios después se dio la oportunidad de organizar el festival, primero en el mercado latino, trabajar para esa empresa, y luego formar con uno de los dueños la otra empresa que se llamaba Comida Latina Event, que poco a poco se fue expandiendo. Comenzamos en Hamburgo, lo hicimos en Bremen, gracias a la que hoy en día es la nueva dueña de la marca, Irina, y luego lo expandimos también a Hannover, a Lübeck, a Lüneburg, estuvimos una vez también en Berlín, y hasta que nació mi primera hija y decidimos que teníamos que buscar un lugar más amplio y más tranquilo. Por supuesto, un cambio de vida. Sí, y se dio en un lugar, en un momento, digamos que preciso, o sea, finales de 2019, vendimos la empresa y nos mudamos aquí a Ahrensburg, a un lugar que es nuevo, en la actualidad tendrá unos 7, 8 años toda esa zona, con familias nuevas, con niños, ¿no? Claro. Y se dio justo antes de la crisis de corona, y esa fue nuestra suerte, gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia, o si existe, tal vez no existe, la diferencia entre la obra artística de Marlon Ruiz antes de viajar a Alemania y ya en Alemania? La verdad es que en Alemania he producido muy poco. Mucho de lo que he producido ha sido en Perú, y como te dije, el proceso para producir siempre se da, tenía la idea en la mente, buscaba las imágenes, las elaboraba en la computadora, como diseñador gráfico, en Photoshop, en Corel, hacía una composición y luego las pasaba al lienzo, ¿no? Muchas de las obras las he producido ahí, pero incluso cuando veníamos de vacaciones aquí o nos quedamos un par de meses, también he producido aquí. Cuando nos mudamos a Heidelberg también. Cuando comencé a trabajar para la cadena Chivo, también produje, por ejemplo, estos cuadros que están arriba, que son
sobre sacos de café. Lo produje en ese tiempo. Pero ya cuando tengo a la primera niña y estoy también a la vez a cargo de Comida Latina Event, comienza a frenar un poco, porque ya tengo otras cosas. Y luego estaba mi prioridad, que es pintar o dedicar a mi familia, claro, ¿no? Sí. Producir, pero de otra forma. Entonces, yo no siento que me haya ido del arte, o sea, pues tampoco creo que sea un receso, es también siempre tiempo de aprendizaje en otras formas. Es otra evolución, claro. Sí, en la actualidad tenemos ya 2 hijas, y en la actualidad estoy en la mitad de la carrera para ser educador, ¿no? En Ausbildung als Erzieher, aquí, ¿no? A pesar de que yo trabajé años en Perú con niños, acá necesitas una certificación para estar en ese rubro, cual no me parece mal. Estoy aprendiendo muchísimo de metodología, de cosas que incluso por supuesto que no sabía, ¿no? Y lo fuerte es que es en otro idioma. Por supuesto. Y entonces hay que estudiarlo incluso doble, ¿no? Para que lo comprendas al 100% tienes que lo mismo que tú estás recibiendo en clases, leerlo en español y luego de nuevo leerlo en alemán para que todo se integre, y a la vez manejar los tiempos con la familia. Y entonces esas son ahorita mis prioridades. He producido en Alemania, sí he producido no mucho, pero el producto que he tenido lo he logrado sacar, no solo a la venta, también en otros casos incluso puesto a disposición de personas que lo necesitan, ¿no? Pero siento que en unos cuantos años, cuando mis hijas comiencen a crecer, ya comience yo de nuevo a retomar la pintura en este caso, y en el futuro sí quisiera combinar las 2 cosas, el trabajo como educador y el arte a la vez. Entonces, que también está muy pedido, ¿no? Aquí. Claro que sí. Cuando Marlon comunica a través de la pintura, ¿a qué le hablas tú, Marlon? ¿Cuál es la esencia de tu discurso cuando pintas? Depende del tema, ¿no? Tú has visto que hay diferentes temas. Puede ser simplemente emociones. Por ejemplo, aquí en pintura puedes ver las vibraciones de que puede tener la música. Puede ser en lo político también puedes dar un discurso de que algo está pasando y no sabes qué hacer. Y amerita una voz que diga algo, ¿no? Sí, algo tiene que cambiar. Venimos de un mundo, del otro lado del mundo, que políticamente es un desastre, y eso nadie lo puede negar, pero acá también se están dando cosas parecidas, no al grado tal, pero tú te das cuenta de que no es lo mismo de hace algunos años, ¿no? Yo tengo un poco más de años que tú aquí, y viniendo también aunque sea como turista o de vacaciones, sí he estado ya más de 10 años, y hay muchas cosas que ya están cambiando. Y ya cuando uno vive acá también tienes otras realidades, ¿no? Por supuesto, otras necesidades y otros apremios, ¿no? Sí. Me acuerdo las primeras cartas que recibieron mis niñas hacían del Finanzamt, ¿no? Con su número de... Ya tú cuando te das cuenta de eso, dices, la declaración de impuestos y la burocracia es algo con la que te chocas, algo que no hay en Latinoamérica. Claro, acá tienes muchas otras cosas de ventajas, ¿no? Pero también tienes algo, como para no aburrirte, algo con qué lidiar. Qué bien. Cuando miro la obra de Marlon Ruiz, me pregunto esa necesidad política y social de tu discurso, por ejemplo, con las obras del Yute. Me parece que tú intentas siempre
no solo mostrar la pintura en su capacidad, digamos, de color, de pintura, profundidad, contraste, sino que detrás hay un discurso muy fuerte de Marlon que comunica a la gente que hay una vida detrás de esas pinturas. Sí, bueno, en el caso de las pinturas sobre yute, o sea, sobre sacos de café, se puede ver que hay personajes conocidos de donde provienen los sacos de café, ¿no? En este caso de Brasil, donde está Pelé, o de Guatemala, donde está Rigoberta Menchú, pero ellos son la cara visible o conocida de esos países, pero los sacos de café es de donde viene el producto, de donde mucha gente campesina ha trabajado, ¿no? Mucho el trabajo que se da y lo que reciben ellos es bastante ínfimo a lo que en realidad aquí se vende. Por ende, esa obra en particular es una crítica social. Sí. Bueno, tú sabes, los artistas intentan componer una forma, ya sea en pintura, ya sea en música. La interpretación y el análisis también lo tiene que hacer el público. Por supuesto. Es cómo lo interpretas. ¿Es eso lo que habrá querido decir el artista o no es eso lo que habrá querido el artista? Pero por lo menos te hace pensar. Exactamente, sentía que tú permites que la obra interactúe con el público, que no solo esté de forma pasiva, sino que si es que el público es curioso e indaga un poco más, va a encontrar una vida entera dentro de ese cuadro, ¿no? Por supuesto. Es como en la música. Si la gente baila tus canciones, sientes que has hecho algo bueno. Y el público está interactuando contigo. Entonces, cuando uno pinta y la gente tiene que ver, si no muestra ninguna emoción, no baila contigo. Claro. No está bailando contigo. No le muestras nada o nada nuevo, no sé. Claro que sí. Pero esto es también un trabajo de evolución, y cambiar las realidades sociales, o sea, cambiar del entorno, también te ayuda a crecer, a querer producir algo nuevo, algo diferente, y espero en el futuro también poder seguir evolucionando de la misma manera. O sea, yo no he dado por cerrado, no voy a pintar más, no, están ahí siempre presentes, siempre que ahora solo produzco cosas, pero para mis estudios. A veces vengo acá con mi hija para hacer manualidades, por ejemplo, para Navidad. Hemos hecho cosas y felizmente que ahora ella muestra interés en ello. Y eso también es como que una satisfacción, que tus hijos les guste algo que a ti también te gusta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es una forma de alargar o, digamos, lanzar el hilo de la vida hacia las demás generaciones, ¿no? O sea, tú esperas que ellos sean mejores que uno, ¿no? Por supuesto. Marlon, coméntame por favor, cuando armaste la marca Comida Latina se llamaba, sí, ¿cierto? Con toda esa experiencia que tú acumulaste, ¿cómo ves el mercado latino aquí en Alemania? No hablo solo de los productos de comida, sino en sí los productos del pensamiento latino, los productos latinos de comida, los productos culturales latinos. ¿Cómo tú miras el mercado aquí en Alemania? Yo le tenía, una de las palabras que tenía para motivar a los que se presentaban con nosotros era que en Alemania nosotros no éramos mal vistos. No era alguien que decía, ¿de dónde vienes tú? ¿De tal sitio? Porque siempre hay un tipo de discriminación, ¿no? De racismo, puede haber. Pero cuando la gente sabe, por ejemplo, que viene de Latinoamérica, te ven mejor que a otras personas, porque saben que vienes a trabajar, que produces, y que en general no estás metido en malas cosas, sino más bien eres una persona que está luchándola ahí, ¿no? Y ese capital humano que tenemos es algo que se debe aprovechar. Lo aprovecha mucha gente en la comida. Hay mucha gente que dice, sí, la comida de tal sitio en Latinoamérica es muy buena, por ejemplo. O la cultura, o te dicen sitios que muchos alemanes han viajado. Muchos alemanes saben español, ¿no? Y han viajado por Latinoamérica y les gusta tal y cual sitio y les gusta la cultura, ¿no? Hace un año más o menos
una, una, una amiga mía que en el pasado compró una pintura y asistía, por ejemplo, al mercado latino, a la comida latina, me dijo que estaba por ir a la India, porque ella está en un mundo espiritual con el yoga y esas cosas, y quería ir no a la India, a Nepal, un viaje. Y lo había suspendido, no me dijo el motivo, pero me dijo si le podía recomendar Perú y qué sitios, por ejemplo. Y él dijo, bueno, en un día comencé a buscar por dónde podría ir en el tiempo que ella me dijo, y los lugares, hoteles, incluso los sitios donde se puede quedar y qué conocer en ese poco tiempo. Claro. Y me dijo al regreso que fue el viaje de su vida. ¿No? A pesar de que política, socialmente no estamos bien, pero culturalmente lo que te ofrece la gente, las personas, es otra cosa. Por supuesto, por supuesto. Marlon, en cuanto a tu actividad actual como educador, ¿cuál es la perspectiva? También, tal vez, esta alma de emprendedor, de empresario, de indagador, ¿está también en la parte educativa? ¿Has visto alguna visión de proyecto empresarial junto con la educación? Me gustaría, sí, pero en serio, estoy tan abocado ahorita primero a concentrarme en los estudios en sí, pero por supuesto, una visión a largo plazo, como te dije, era involucrar tanto la educación como el arte, que involucre no solo la pintura, ¿no? O manualidades, sino también la música. Me gustaría integrar varias cosas, ¿no? Y también mucho darle un poco de, no sé, color a esta sociedad. Los niños, te comenté de un amigo mío que hace música, ¿no? Axel, que trabaja el tema de los Beatles. Él lo ha integrado muy bien con los niños de muchas quitas. Entonces, pero también desde su alma latina. Claro. Entonces tú le das ese, no sé, swing o algo así que es diferente, ese color de vida que tenemos. Claro, entonces los niños como que se divierten más, ya no es algo tan teórico, metódico, que todo tiene que ser cuadriculado, ¿no? Claro, claro. La vida tiene más curvas que líneas rectas. Claro que sí. ¿Cuál es la perspectiva a futuro tuyo? ¿Perú juega un papel importante aún en tu vida o has dejado que estas pasiones primeras del extrañamiento fluyan y con ellas pues sigas tu plan personal, digamos así? Podría decir que quisiera vivir el presente, mi familia y todo esto aquí, sí, pero también extraño mucho eso. Mi familia, aunque suelo no pensarlo para no sufrirlo, pero por ejemplo mi padre está ahorita pasando por un tema de salud. El año que pasó, justamente por eso fuimos a visitarlo, porque él no puede venir o no le da las fuerzas. Ojalá que con un nuevo tratamiento pueda él recuperar un poco de energía y pueda venir a conocer a mi madre. Ya estuvo aquí, ¿no? Pero siempre estamos pendientes no solo de lo que pasa en la familia. Yo en mi caso siempre estoy también casi todos los días escuchando noticias de allá, ¿no? De todo lo que pasa allá. No es algo, no es un divorcio total en mi mente de lo que pasa allá. De toda mi vida ha sido allá, más de 30 años que he vivido allí. Por supuesto que me preocupa. Es un poco distinto a lo que mucha gente piensa, que cuando dicen tú ya no vives acá y tú no te importa acá, tú no lo sufres, sí, pero tú tampoco, si tú vives en la ciudad, tú no sufres lo mismo de la gente que está en la selva, a pesar que vives en el mismo país. Uno sufre a su manera, no sé, o se preocupa a su manera desde el sitio que está, y lo único que le queda hacer es lo mejor que se puede hacer aquí. Y uno aporta para todas esas problemáticas que son inherentes a uno, también desde su trinchera, ¿no? desde su pequeño rincón donde uno trabaja diariamente. Por supuesto, si uno es el representante de su país, de donde uno viene, ¿no? Si tú logras cosas aquí y tú estás dejando en alto a tu país, a la comunidad, ¿no? Claro. No solo a tu familia también, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
Bien, Marlon, a mí me gustaría mucho pues, terminar esto con algunas preguntas que son obviamente son de cajón para mí, para entender un poco cuáles son esas cosas que tú admiras mucho de esta nueva cultura alemana. El orden, por ejemplo, en el tránsito. El orden para muchas cosas, pero ya el orden exagerado, como te dije, en la cuestión de declaración de impuestos o la burocracia, eso ya es demasiado, ¿no? Pero hay ciertas cosas que el orden, la limpieza, la educación de la gente me gusta. Algo que antes yo no entendía, que vengo de Lima, que no entendía mi esposa, era que acá puedes vivir las 4 estaciones. Claro que sí. Es algo que, no, que ahora lo vivo, lo valoro, lo disfruto. ¿No? No soy alguien que se lamenta de hace mucho frío, hace mucho... No, es lo que toca, ¿no? No vas a estar lamentando todo el tiempo por eso. Disfruto que mis hijas, una que está por entrar seguro, Emilia, tengan educación de calidad, sí. Emilia, entra. Ha tocado la puerta para entrar. Me gusta que mis niñas, por ejemplo, tengan la oportunidad de recibir una buena educación, tengan la oportunidad de crecer con 2 idiomas. ¿Quieres sentarte aquí? Especial. Es mi primera hija, aunque nunca salió en cámaras. Wow. Suelo no ponerlas tampoco ni siquiera en fotografías, no he publicado ni una fotografía. Si es que decides, ¿no? Vamos a hacer. Aunque también tienes que ir a tu nariz, ¿no? Bueno. Mira, y el sistema el sistema de salud también, o sea, hay muchas oportunidades que uno no está al alcance de nuestras manos de donde venimos. Y acá sí se dan. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades para seguir creciendo, ¿no? Señálame, por favor, cosas importantes que toda persona que tiene una familia bicultural debería tener en cuenta. Hablarle en tu idioma, en este caso nosotros decimos el idioma paterno, ¿no? Porque aquí de todas maneras el alemán lo tienen por todos lados, en la quita, en las escuelas lo van a tener. El idioma es muy importante. Yo conozco muchas familias que ya sus hijos son grandes, se lamentan de que por qué sus padres no le enseñaron el idioma, cualquiera sea el idioma, no solo el español. El tiempo que hay que darles. Y últimamente estamos entrenando cada vez más y más la paciencia, ¿no? Qué bien. Paz, conciencia. Qué bien. Si le podrías decir algo a tu niño interior, al niño Marlon Ruiz, ¿qué le podrías decir? Estamos logrando más de lo que incluso habíamos soñado. Ni siquiera había soñado tener una familia tan linda, no había soñado muchas de las cosas, había soñado estar en muchos sitios, pero eso era algo visual y no sentimental, o sea, sentirlo, vivirlo, sentirlo es muy diferente, es muy diferente. Pues te agradezco mucho, querido Marlon, para mí es un placer poder conocer una pequeña parte de tu historia y sobre todo anclar esta primera entrevista para en un futuro volver a encontrarnos, conversar y conocer cómo ha estado y cómo ha evolucionado el camino de Marlon. ¿Cómo no? Te invito cuando quieras a volver aquí a la zona de Arenburg, podemos darnos una caminata y ver otros sitios del castillo, por ejemplo, darnos una vuelta por ahí y hablar de otros temas. Hay infinidad de temas que uno podría conversar y estás cordialmente invitado. Muchas gracias, Marlon.
Chao.